Yo creo que el primer momento más importante viene a partir de mediados de noviembre. Sí, y además es que ese momento, el momento decisivo, el mes de junio, y tiene una explicación, porque el Tribunal de Oposiciones, no olvidemos que son docentes en activo. Pues un conocimiento que se adquiere básicamente una vez que has opositado. Eso o algo, y las fechas claves creo que es súper importante conocerlas, porque es como el mapa que te guía durante este sendero. Saludos a toda la comunidad de Oposición Inteligente. Bienvenidos al podcast de los domingos con el que vamos a ayudarte a tener más herramientas para opositar. Tanto si estás pensando en presentarte a las oposiciones como si ya lo has decidido, esta serie de podcasts te ayudará a comprender y a aprender muchos aspectos y todos ellos relacionados con el mundo de las oposiciones. Para conseguir tu deseo de sacar plaza debes tener una formación completa y para ello te ayudamos de 3 maneras. Información de utilidad relacionada con las últimas novedades en materia de oposición. Pasos a seguir para mejorar tus técnicas, estrategias claves para preparar con éxito las oposiciones con sus trucos y secretos. Y motivación personal que te permitirá alcanzar un nivel de preparación emocional que marcará la diferencia entre tú y los demás. Lo que nunca te habían contado. Ya sea que estés estudiando oposiciones de secundaria o de maestros, vamos a analizar toda la información que necesitas y te la vamos a dar bien resumida para que solamente tengas que aplicarla. Esta es la comunidad de Oposición Inteligente y vamos a acompañarte, si quieres, durante todo el trayecto opositor. En este tercer capítulo hablaremos de las fechas claves en las oposiciones, aspecto fundamental a la hora de elaborar tu planificación. Este es el podcast de Oposición Inteligente, así que sin más, comenzamos. Hola José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andamos? Hola Antonio, todo bien, muchas gracias. ¿Tú qué tal? Bien, esta semana hemos estado hablando en nuestro blog y publicamos un vídeo muy especial sobre las fechas claves de las oposiciones. ¿Qué piensas de ello, José? Así es Antonio. Una información muy importante, sobre todo para aquellos que todavía no han opositado. Sí, porque las fechas claves vienen a ser como un mapa de todo el recorrido de oposición. Es como si cuando haces una ruta de senderismo y no conoces el sendero, necesitas un mapa que te guíe o un GPS o algo, y las fechas claves creo que es súper importante conocerlas porque es como el mapa que te guía durante este sendero. Totalmente, sí. Es cierto que, bueno, una vez que conoces ese camino, como tú bien dices, pues te lo puedes preparar mucho mejor, ¿no? Y qué mejor manera que sabiendo cuáles son las fechas más importantes, las fechas clave, y que tenemos que tener pues especial atención de cara a preparar las oposiciones como se merece. Como hemos dicho, pues un conocimiento que se adquiere básicamente una vez que has opositado, y bueno, pues esta es una información que va a servir sobre todo a los no tan veteranos y a los veteranos también, y esperamos pues que todo el mundo pueda sacar el máximo provecho. Bueno, José, ¿cuándo crees que es el mejor momento para comenzar a estudiar oposiciones? Bien, Antonio, el mejor momento, pues como bien sabes, va a depender de cada uno. No existe el mejor momento para todos. Cada uno tenemos nuestro timing y va a depender, pues básicamente, pues de la condición de cada uno, pero me atrevería a decir que también de la especialidad. Y es que, como bien sabes, la convocatoria de oposiciones se viene realizando en años alternos, es decir, un año para primaria y otro año para secundaria. Entonces, si tú te preparas para primaria, por lo general, y digo por lo general porque la mayoría de personas se suelen preparar durante ese curso académico. Es decir, si las oposiciones son en 2021, la mayoría de personas comienza su preparación a final del verano del 2020. Pero, insisto, esto es una generalización y es que va a depender pues, de tu manera de estudiar, de cómo tú te organices, puesto que hay personas que se preparan con 2 años y hay otras pues, que se preparan básicamente meses antes del examen, incluso hasta semanas, si me apuras. Y hay mucho trabajo invisible, ¿no?, en las oposiciones, mucho trabajo que si no conoces bien el proceso de oposición, como el
Yo considero trabajo invisible todo el tema del maquetar la programación, de elaborar la programación, las unidades didácticas. Eso es un trabajo invisible que muchas veces no se cuenta con él y te quita mucho tiempo. Así es, Antonio. Hay un trabajo invisible que tiene que ver también mucho con la preparación pues, que tú tengas a nivel de estrategia, a nivel de planificación y que bueno, pues va a depender sobre todo pues, de todo ese conocimiento que tengas. Yo creo que por eso es importante que demos a conocer pues, cuáles son esas fechas clave para que tú te marques tus objetivos un poquito más a corto plazo y no dependa única y exclusivamente del gran objetivo de aprobar las oposiciones, de sacarte tu plaza, que parece que queda ahí como muy lejano, ¿no? Entonces, para eso ayuda pues tener muy bien marcado ese camino con las fechas importantes a las que hay que prestar mucha atención. Y bien, como dices, sí, hay un trabajo invisible que vamos a intentar pues un poco facilitar para todos aquellos que nos estén escuchando ahora mismo. Sí, porque al final la oposición es como un gran recorrido, una gran senda que va a recorrer y necesita un mapa. Y las fechas pueden ser como ese mapa que te dice dónde están las áreas de descanso, dónde hay agua, dónde hay... Totalmente. Bueno, piensa que esto podría ser eso, como una vuelta ciclista, ¿no? Que no se hace toda en un día, que no es solo ponerte a estudiar, sino que tiene, como bien has dicho, sus etapas. Cada etapa pues tiene un recorrido y cuanto antes conozcamos ese recorrido, pues yo creo que más fácil nos va a resultar recorrerlo. Y bueno, pues ahí estamos nosotros, que vamos a facilitar ese conocimiento con esa información y que insisto, que es una información que muy poca gente conoce hasta que realmente pasa por ese proceso de opositar. Sí, muchas veces se tiende a menospreciar a lo mejor al interino, y el interino tiene una cualidad muy que yo considero que es imprescindible, que es que conoce ya ese camino, ya ha pasado por ahí, conoce las fechas, conoce todo a la perfección y lo único que necesita es aplicar un buen plan de acción para llevarse la plaza. Pues así es, porque muchas veces no somos conscientes de nuestras propias habilidades, nuestras propias capacidades. Y bueno, para eso vamos aquí a ayudar a que cada uno sea capaz de aplicar ese conocimiento, que ya de por sí cada uno conoce, y si no lo tienes, pues aquí estamos nosotros para ofrecerlo. Pues en el vídeo hablamos, y bueno, es una realidad, que la mayoría comienza en septiembre. ¿Por qué la mayoría comienza a estudiar en septiembre? Bueno, pues eso tiene que ver, Antonio, pues mucho con un poco esa tradición que tenemos. Estamos acostumbrados a que el curso siempre comienza en septiembre, desde niños. A la vuelta del verano es como te pones tus nuevos retos. Y comienza pues todas las academias básicamente a funcionar, la gente se marca pues como he dicho unos objetivos de cambiar de hábitos, de establecer nuevas rutinas y es una buena fecha para comenzar a estudiar. Digo que es una buena fecha en ese aspecto de nuestra programación que ya tenemos desde la infancia. No tiene por qué ser así, ni siquiera nadie nos obliga. Sí que un poco se ve condicionado porque muchas academias, muchos preparadores pues llenan sus plazas, ocupan sus cupos para septiembre y es cierto que si no te matriculas para esa fecha luego lo vas a tener más complicado. Pero básicamente se reduce a eso, ¿no? Un poco esa mentalidad que tenemos de septiembre como si fuera un año nuevo, me propongo mis retos. Pero insisto, esto es una preparación que tiene mucho que ver con cada persona. Y lo que a una persona le funciona no le tiene por qué funcionar a todos, Antonio. Y creo que esto se ha generalizado. Todo el mundo, la gran mayoría, como bien dices, se prepara en septiembre y no tiene por qué siempre dar resultados. Y es que hay personas, bueno, pues que a lo mejor tienen otro tipo de capacidades que para ellas pueden perfectamente empezar a estudiar en febrero o en marzo del siguiente año. Y solamente disponer de 3-4 meses para preparar las oposiciones. Pero puede haber también otras personas que se apunten con 1 año y medio de antelación o incluso 2 años. Es que eso es una teoría que no sé por qué está tan infundada, que luego a la práctica habría que ver realmente cuál es su funcionalidad. No sé, ¿tú qué opinas ahí al respecto, Antonio?
Sí, yo creo que es fundamental que tengas claro el objetivo, la motivación con la que, porque te puede llevar 5 horas sentado en la mesa y no estás estudiando, estás tonteando. Muchas veces en 1 hora o 2 horas bien avanzan más, que sean muy productivas, avanzan mucho más a echar muchas horas sin prestar atención o sin una concentración adecuada. Así es. Pero en una oposición yo creo que si trabajas cuando otros duermen y estudias cuando otros se divierten y resistes cuando otros están descansando, te puede acercar más al objetivo y tener un buen plan de acción para llevarlo a cabo. Al final la oposición es mucha fuerza de voluntad, ¿eh? Totalmente, totalmente. De hecho, son muchos los opositores que empiezan en septiembre, pero disponen de tanto tiempo por delante que digamos que no exprimen ese tiempo. La mayoría se toman la oposición como un trabajo, ¿no? Empiezan en septiembre, estudian 8 o 10 horas al día, pero realmente habría que analizar cuántas de esas horas son efectivas. Porque, insisto, hay otras personas, como fue mi caso, ¿no? Que empecé a estudiar en marzo, pero tenía mi estrategia, que las horas que disponía tenían que ser 100% efectivas. Mientras que, bueno, pues sabes que si tienes más tiempo, como que te lo vas tomando un poquito más relajadamente, te distraes más, no sé, es como que no tienes unos objetivos concretos a corto plazo que tú mismo autoexigirte. Y yo creo que va a depender de cada uno, pero habría que mirar sobre todo la efectividad. Y hay una cosa clave en las oposiciones, José, que es hay unas fechas que son importantes, que te hace ya el clic en la cabeza, te hace la campana ¡ding! Y ya te tienes que poner en marcha. ¿Cuáles son esas fechas importantes? Así es, Antonio. Hay unas fechas que hay que prestar especial atención, ¿no? Y es que ellas van a determinar claramente nuestro plan para prepararnos a las oposiciones, ¿no? Yo creo que el primer momento y más importante viene a partir de mediados de noviembre. Y es que normalmente a partir de esa fecha se publica un borrador con una previsión de plazas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, pues que a partir de ahí más o menos te puedes hacer una idea de qué posibilidades vas a tener a la hora de opositar. Con esto me refiero a la ratio, posible ratio en función del número de opositores, teniendo en cuenta con otros años y el número de plazas. Pero sinceramente yo esperaba la fecha de marzo, que es cuando se hace realmente oficial. Y es que esto no deja de ser un borrador, ¿vale? A mediados de noviembre es un borrador. Efectivamente hay que prestar especial atención porque nuestra preparación va a depender mucho pues, de ese número de plazas, ¿no? Si quieres conocer tus posibilidades y prepararte por una especialidad en la que efectivamente haya un alto porcentaje de probabilidad de que saques la plaza, pues esta es una fecha que hay que tener en cuenta. Sí, bueno, ¿y qué se hace antes de llegar a esa fecha? Si has decidido estudiar antes, pues hay mucho trabajo también que hacer de lo que es una preparación mental, de lo que es conocer muy bien a lo que te vas a someter, porque esto no deja de ser una carrera a largo plazo y cuanto antes conozcas ese recorrido, pues mejor va a ser para tu preparación. No deja de ser una preparación, no es solamente estudiar, ¿vale? Insisto, a partir de mediados de noviembre se conoce por lo menos una idea de tu número de plazas, ¿no? Y a partir de ahí puedes marcar una estrategia, ¿no? O incluso puede que hagas un cambio de estrategia, como hice yo en su día, en las que decidí presentarme por otra especialidad. Sí, José, también, y creo que es muy importante conocer también que es un concurso oposición. Eso significa que el baremo también es fundamental a la hora de conseguir plaza. Por tanto, puedes trabajar hasta noviembre todo el apartado del baremo, de sacarte un B2, de sacarte cursos de formación distintos, un máster o finalizar un máster, o todo eso tendría que ir planificado antes de ponerte a concretar más las oposiciones, ¿no crees? Así es, Antonio. Yo repito hasta la saciedad que opositar no es solamente estudiar. Una preparación requiere, evidentemente, una parte de estudio, pero requiere una parte de preparación. Puede ser preparación emocional, puede ser preparación estratégica, con un plan de acción, pero también, como bien dice, una preparación para esa fase de concurso en la que los puntos van a marcar una diferencia.
Bueno, pues hasta noviembre se puede aprovechar, bueno, pues para sacar cursos y intentar arañar la máxima puntuación de cara a ese concurso final. Sí, José, y entre todas las fechas de oposición hay un momento que es el momento, hemos denominado el momento más decisivo. ¿Cuál es? Así es. Bueno, pues hasta ahora habíamos hablado de noviembre y de marzo, que es cuando se conoce el número de plazas, y en marzo que es cuando se establece la convocatoria. Una convocatoria que hay que conocer al detalle, Antonio, no lo olvides. Pero sí, hay unas fechas también todavía más importantes y, como bien dice, el momento decisivo es llegado el mes de junio, y es cuando tiene lugar la oposición. Sí, y además es que ese momento, el momento decisivo, el mes de junio, tiene una explicación, porque el Tribunal de Oposiciones, no olvidemos que son docentes en activo. Entonces el momento decisivo la oposición será en el mes de junio, porque ya los niños abandonan las clases y todavía quedan ahí una semana que tenemos que recoger los colegios, hacer memoria y hacer distintos papeleos. Y esos docentes que van a formar parte del tribunal abandonan el colegio y se van a hacer su trabajo como tribunal de oposiciones. Así es, así es. Es por eso que tienen lugar en el primer fin de semana, justo cuando termina el curso escolar. Recordad, termina el colegio de los niños y ese primer fin de semana suele tener lugar el acto de la oposición. Con 2 días, un día de introducción, de presentación, y un segundo día en el que se hace ya el examen teórico. Recordad que en muchas comunidades para el día de la presentación ya debes de llevar tus méritos y que es imprescindible. Si fallas ese día, pues estás directamente excluido de la oposición. Y el segundo día en el que se hace el famoso bombo, donde sale el tema que tienes que escribir junto con el supuesto práctico. Y todo eso viene bien claro, bien clarito en la convocatoria de oposiciones. La convocatoria de oposiciones es la que tiene siempre la última palabra a la hora de preparar el proceso selectivo. Así es por lo que insistimos que el mes de marzo es una fecha clave, y es que es cuando las comunidades la administración de cada comunidad suele publicar la convocatoria, y es una convocatoria que hay que conocer al detalle. Así es. En junio, además, debes recordar, Antonio, que tu nivel de preparación debe ser absoluta, y es que es el momento de demostrar si te mereces la plaza o no. Pero no termina en junio las oposiciones. Una vez que has hecho la parte teórica, generalmente en los primeros días de julio empieza a tener lugar la parte práctica, ¿vale? Y esa parte práctica pues va a depender, bueno, pues sobre todo de si has aprobado la parte teórica, aunque insisto, eso va a depender de la convocatoria y de la comunidad. Y también va a depender de un sorteo, ¿no? Antonio, explícanos cómo funciona esa fase. Sí, normalmente se hace un sorteo a nivel nacional sobre la letra del apellido. En todas las oposiciones, mediante ese sorteo, por ejemplo, sale la F. Pues la F para todas las oposiciones será la primera persona, el que tenga el apellido con la F, Fernández o Facua, será el primero en realizar el proceso. Entonces, en la encerrona, en la parte oral, el orden es por el sorteo que se hará, suele ser en enero o febrero. O sea, hace el sorteo de la letra para todas las oposiciones en las que se necesite un orden de actuación. Bien, para que quede claro, la parte teórica, la parte de presentación, se realiza todo a la vez, todos en el mismo día, pero la parte práctica va a variar dependiendo de tu apellido, ¿no? De tu primera letra, ¿no? Que tiene que ver con ese sorteo que se celebra en enero o febrero. Y ya a finales de julio se hace pública la lista con la nota final de las oposiciones, en la que día más tarde además se da a conocer la puntuación obtenida en la fase de concurso, en la que hablábamos antes de relativa a la formación académica, complementaria, experiencia y demás. Muy atento, Antonio, hay que estar muy atento a ese momento, ya que ahí hay que comprobar que te han valorado correctamente todos tus puntos, porque solo se dispone de unos pocos días para reclamar tu baremación. Y bien, coincidiendo ya con los últimos días del mes de julio, incluso los primeros de agosto, se hacen definitivas todas las calificaciones ya ordenadas, tanto por la suma de la fase de concurso como la fase de oposición. Entonces ahí es el momento, pues por fin, que todo el mundo está esperando, en el que vas a saber si has conseguido tu plaza
Y si es así, bueno, pues que dejes de preocuparte para siempre, ¿no? Y yo creo que eso es todo, ¿no, José? Hemos contado toda la fecha desde el inicio de una preparación, que sabemos que puede ser en septiembre, puede ser antes de septiembre, o cuando uno le venga en gana, por así decirlo. Y creo que hemos hecho un buen recorrido sobre todo el proceso de oposición. Una información que, volvemos a insistir, una información muy valiosa, porque si no conoces esto, difícilmente podrás tener un plan de acción adecuado. Así es, así. Bueno, cabe destacar, bueno, y un poco recordar, Antonio, que esto no deja de ser un calendario orientativo basado en nuestra experiencia de muchos años y que por lo generalmente se viene repitiendo año tras año, pero que hay que destacar que puede estar sometido a cambios como ha ocurrido este 2020, ¿no? Que ya sabemos que por la situación de la pandemia ha tenido que ser modificado, ¿no? Pero sin duda, pues es un conocimiento que te va a ayudar para que tengas una planificación en la que mejores tu estrategia y tener la preparación que se necesita para conseguirlo. Bueno, y hemos hecho un buen recorrido por todo el proceso de oposición, señalando las fechas más importantes, los momentos decisivos. Todo esto recordamos a nuestros oyentes de la comunidad de oposición inteligente que tenemos un vídeo bien clarito donde explicamos esto, todos los pasos, y la verdad que un vídeo muy ilustrativo en nuestro canal de YouTube. Pero ahora nos toca lanzar una pregunta a nuestros oyentes de la comunidad de oposición inteligente, y es que ¿habéis pensado en cambiar de estrategia según las distintas noticias que vayan apareciendo a lo largo del proceso de oposición? Si es así, dejadlo en la caja de comentarios. Sí, cualquier duda o sugerencia siempre pueden dejarlo en la caja de comentarios y contestaremos a la mayor brevedad posible, porque la comunidad de oposición inteligente es ante todo una comunidad que estamos aquí para ayudaros a conseguir vuestra plaza. Bueno, y hasta aquí, José, nuestro podcast de hoy. Hemos hablado de las fechas de oposiciones y una información, repetimos, muy importante. Así es, Antonio. Si quieren conocer más, además pueden acceder a nuestro blog, oposicioninteligente.com, donde, como bien has dicho, hay un vídeo que lo explica más detalladamente, y esperamos que podamos ayudar a toda la comunidad de oposición inteligente con esta información. Bueno, y con esto ya nos despedimos, ¿no, José? Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Antonio. Venga, nos vemos, José. Hasta luego. Y hasta aquí el podcast de la comunidad de oposición inteligente. Pero antes de despedirnos, queríamos informarles que para el próximo domingo trataremos las claves para convertirse en un opositor u opositora inteligente. Y continuaremos con nuestras entrevistas de éxito. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte las distintas novedades, y si tienes alguna duda, siempre puedes ponerte en contacto a través de las distintas redes sociales o de nuestra página web. Esto es Oposición Inteligente. Sé un jugador o jugadora, no una ficha.